Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 4 y versículo 9, donde dice: Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Nótese que el mandamiento tiene que ver con la hospitalidad. No cabe duda que quienes abren el corazón a Cristo también abren la puerta a los hermanos. El término es un adjetivo que literalmente significa amigo del extranjero, ya que el amor fraterno se manifiesta en obras como es la hospitalidad. Esta manifestación de amor es más fácil llevarla a cabo en buenos tiempos que en los días de persecución, pero es en esta situación cuando se hace más evidente como prueba de amor, ya que los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores y de forma muy especial aquellos que están ejerciendo el liderazgo en las congregaciones locales, colocando la hospitalidad entre los requisitos exigidos para reconocerlos como tales. Como nos dice, pero es necesario que el obispo sea hospedador. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y también lo dice en Tito, capítulo 1 y versículo 8. Nuestro Señor menciona la hospitalidad como expresión de la realidad de la fe, porque fui forastero y me recogisteis. Mateo capítulo 25, versículo 35. Las obras de amor ponen de manifiesto la condición del salvo. Note que el adjetivo que usa aquí Pedro se usa para referirse a un extraño, a un inadaptado e incluso un raro. Esas son las características que el mundo ve en un verdadero creyente. Y note que sorprende que las acciones que acreditan las obras de misericordia en las palabras de Jesús las asuma como hechas a él mismo, ya que no hay duda que en alguna ocasión el hospedador puede ser engañado por quien no necesita esa manifestación de amor. Y como escribe F.F. Bruce cuando dice que la oportunidad de recibir alojamiento y comida gratuita podía tentar a algunos personajes inescrupulosos a disfrazarse como cristianos. Y viene a la mente Proteo, peregrino, en la sátira de Luciano, y a la necesidad de alguna regla práctica para detectar a los impostores. Que cada apóstol que venga a ustedes sea recibido como el Señor, pero no debe quedarse más de un día o dos si es absolutamente necesario. Si se queda 3 días, es un profeta falso. Y cuando un apóstol los deja que no se lleve nada sino un pedazo de pan hasta que llegue al próximo alojamiento nocturno, si pide dinero, es un profeta falso. Algunos cristianos que habían sido decepcionados por tales impostores podían mostrar resistencia en ofrecer hospitalidad, demandando rápido la próxima vez que se le pidieran, pero aquí se le alienta con la nota que algunos que habían dado hospitalidad a extranjeros itinerantes encontraron que, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquellos datos a la hospitalidad encuentran que tales experiencias felices sobrepasan en mucho a las desagradables, ya que los creyentes participan de la hospitalidad en todos los tiempos, como fue, por ejemplo, el caso de Abraham. La historia secular presta atención a la práctica de la hospitalidad entre los cristianos, atribuyéndose a ella, en parte, la
extensión del cristianismo, como afirmaba Julián, el apóstata. La hospitalidad es también evidencia del nuevo nacimiento, donde el amor satura la sensibilidad cristiana que impulsa al creyente a compartir su hogar con el visitante. Pero la responsabilidad debe de practicarse sin murmuraciones. El término denota refunfuñar, lo que significa hospedadores unos a otros sin refunfuños, que es emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes, en señal de enojo o desagrado, sobre todo cuando la providencia permite alguna cosa que no resulte plenamente de nuestro agrado por falta de comprensión de las razones de esas circunstancias. El creyente se somete al mandato sin murmurar ni vacilar, lo que significa sin exteriorizar el desagrado, sobre todo si puede llegar a ser conocido por otros. La murmuración tiene que ver con quejarse. Esa era, a modo de ejemplo, la actitud de los creyentes judíos de procedencia griega contra los hebreos a causa del reparto de la ayuda de las viudas, como señala en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 1. Es una situación semejante a la de Israel en el desierto, cuando se quejaba cómo les trataba y proveía Dios. Éxodo, capítulo 17, versículo 3, y Números, capítulo 20 y los versículos 2 al 5. Dios reaccionó severamente ante aquellas quejas y ni uno de los quejosos entró en la tierra prometida, salvo mínimas excepciones, ya que la murmuración es un pecado que apaga el Espíritu de Dios. La hospitalidad no es asunto externo, sino una actitud del corazón. El creyente que pierde la realidad experimental de la gracia adquiere la tendencia a la queja, que es manifestación de estar fuera de contacto con el poder de Dios. Continuará con el versículo 10, donde dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los creyentes son dotados de dones de la gracia. Note lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos capítulo 15 y versículo 15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor da personas dotadas a la Iglesia y lo hace a lo largo del tiempo para la edificación del cuerpo, como señala Efesios capítulo 4, los versículos 7, 12 al 14. Ya que no hay ningún creyente que no tenga alguno o algunos dones. Todos estos son regalos de la gracia. Note que la gracia que salva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Así pues, es la que dota a los miembros del cuerpo con dones. El don supremo que Dios da a sus hijos, miembros en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es el mismo Espíritu Santo, llamado don o dádiva de Dios, como por ejemplo nos señala en Juan,
capítulo 4, versículo 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. Este que es don, da también los dones. La enseñanza bíblica es precisa en cuanto a este sentido, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 4, ya que los dones son dados por determinación soberana del Espíritu Santo, repartiéndolos a cada creyente como Él quiere. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. El don es, por tanto, un regalo de la gracia. Los dones son dados para capacitar al creyente para determinados servicios o ministerios, de modo que los ministerios son la utilización del don. De ahí que el servicio con el don recibido sea un ministerio, como por ejemplo señala Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8, la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1 en adelante y Efesios capítulo 4 versículo 11. Tengas en cuenta que los dones no actúan afectando en alguna medida la personalidad natural del cristiano. En el Nuevo Testamento se usa el término don en tres acepciones distintas. Primero, el don recibido a la salvación, como señala Romanos capítulo 6, versículo 23. También el don en el sentido providencial de Dios que manifiesta su cuidado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. También el don para expresar cualidades y habilidades especiales dadas por Dios a cada creyente para capacitarlo en el servicio para la edificación de la iglesia. Este es el sentido que debe de darse aquí al término, ya que los dones han de ser puestos al servicio del resto de la congregación, ministrándolo a otros. En la iglesia hay tantos ministerios como dones se encuentren en cada uno de los creyentes que la integran. Por tanto, es importante que se entienda bien que no hay dones condicionados por la persona, puesto que el Espíritu los da soberanamente a quien Él quiere. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Por consiguiente, nadie recibirá el don que quiera, por más que lo desee e incluso que ore para esa concesión, puesto que no es en respuesta a la petición del creyente, sino en acción soberana de Dios. Y en ese sentido debe de entenderse también que no hay dones conforme a condiciones sociales, bien sean siervos o para libres, para judíos o para gentiles. Igualmente, no hay dones masculinos y dones femeninos, ya que el Espíritu es el único responsable del don otorgado y el creyente que lo recibe el único responsable de ministrarlos de servicio con él a los demás. El ministerio en el ejercicio de los dones obedece a la condición de administrador del creyente de los recursos recibidos, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 4, los versículos 1 y 2, y Tito, capítulo 1, versículo 7. El creyente ha sido comprado por precio. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, y los versículos 19 y 20. Pasando de ser esclavo del pecado a serlo de la justicia. Romanos, capítulo 6, versículo 18. De modo que Dios entrega, y note esto, en la mano del esclavo una porción de su gracia, expresada en dones, y lo hace para que la administre sirviendo con ella a los demás. Y note que nada hay que pueda distinguir a un creyente de otro, puesto que todos somos siervos de Dios. De ahí que el apóstol Pablo formule una interesante pregunta retórica, cuando dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibites,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, los versículos 7 y 8. El mismo apóstol Pablo deseaba que los hombres lo considerasen como esclavo de Jesucristo, administrador de los misterios de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Ya que el administrador es el que se ocupa de los negocios que le han sido encomendados por el dueño de aquello que le entrega para administrar en su nombre. Note que la Iglesia es la casa de Dios. Los creyentes, conforme a los dones recibidos, administran los asuntos suyos en los que es su casa. Cada creyente debe de entender que no es propietario de los dones, sino un simple esclavo administrador. Por otro lado, la negligencia en este servicio será demandada a su debido tiempo, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Los dones son diversos, y Pedro habla de la multiforme gracia de Dios, literalmente variopinta, esto es, de muchos colores, puesto que Dios da la gracia de los dones que son diversos a los creyentes. Ahora bien, no debe tampoco de olvidarse que estos regalos de la gracia confieren mediante el ministerio una bendición y beneficio a los demás. Continuará con el versículo 11, donde dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El ministerio puede ser de palabra, que tiene que ver con la exposición de la Escritura y la enseñanza congregacional. En cualquier caso, la predicación ha de sujetarse totalmente a la palabra de Dios, porque es una exposición de la misma. El apóstol presenta al predicador con una palabra que se usaba en el contexto griego para referirse a quien es oráculo, esto es, transmisor a la gente de la palabra de un Dios. Esa persona se limitaba a dar lo que supuestamente había recibido de ese Dios, con minúscula, Dios con minúscula. Aquí es una absoluta realidad y en modo alguno una suposición para hacer creer a otros que era un mensaje divino, porque se trata de decir a los reunidos en la congregación palabra de Dios. Note que no son las opiniones de quien predica lo que importa, sino lo que Dios dice realmente de su palabra. Y de esa manera el maestro pastor o evangelista estará ejerciendo correctamente el don comunicado por el Espíritu Santo. El que predica ha de actuar como un heraldo. Predicar la palabra no es exponerla simplemente o enseñarla sistemáticamente, sino darla como un mensaje que Dios encomienda a un servidor que ha seleccionado para ello. También es una proclamación hecha en el nombre de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Tiene que ver con la transmisión de un mensaje fundamental en sentido de establecido o determinado por Dios que debe de ser aceptado y obedecido como tal. Y así lo hizo Jesús, ya que las gentes se agolpaban, no tanto para oír a un gran predicador, sino para oír la palabra de Dios. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Cuando predicaba, anunciaba el evangelio del reino de Dios. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lo predicaba y enseñaba era la palabra de Dios. Juan, capítulo 17, versículo 6, versículo 14 y versículo 17. Este es el tipo eficaz de predicación, aunque
importune a quienes buscan el entretenimiento de lo que se ha dado en llamar mensajes motivadores. Es de insistir en que lo único que puede llamarse predicación o enseñanza tiene que ver con la palabra de Dios. Es decir, lo único que debe ponerse delante de los creyentes es la misma palabra. No es cuestión de charlas, ni tampoco de reflexiones, ni de vanas palabrerías. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 16. Sino de proclamar la doctrina procedente de Dios mismo, que Él revela en su palabra como llamaba el apóstol Pablo, el buen depósito. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 14. La Iglesia no está para ser entretenida, sino para ser instruida, ya que algunos predicadores consideran que la congregación debe de salir del lugar de reunión habiendo disfrutado, de modo que en el discurso se entremezclan historietas, chistes y cosas por el estilo, que distienden a los oyentes, pero no lo edifican. La enseñanza de la palabra está siendo reducida en muchos lugares a la mínima expresión, mientras que por otro lado progresan en la misma medida otras cosas que, aun siendo estas para el culto, no son en modo alguno sustantivas de la exposición bíblica. Y es por eso que Pedro advierte que el que predica como instrumento en manos del Espíritu ha de enseñar la palabra de Dios. Pero también habla del servicio, ya que no importa cuál sea, siempre debe de llevarse a cabo descansando en el poder de Dios. Esto quiere decir que el que sirve lo hace en dependencia del Espíritu y contando con el poder que Jesús puede dar para ello, ya que cualquier tipo de servicio que se haga fuera de la asistencia del poder de Jesús no tendrá efectividad alguna, puesto que Él mismo dijo que separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. De ahí que quien ministra apoyado en el poder de Dios no puede ser sino un creyente humilde. Cuando el ministerio se hace en la fuerza del hombre, además de no ser eficaz, es también una escoria de la carne que glorifica al hombre, pero no a Dios. El ejemplo del apóstol Pablo es bien elocuente cuando, al considerar todo su trabajo, escribe y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. El resultado de esta forma de ministrar en la iglesia es la glorificación de Dios, ya que Él ha de ser glorificado en todo, puesto que primeramente dio los dones, luego el poder para ejercerlos y capacitó a los creyentes para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. El objetivo de todo ministerio ha de ser la gloria de Dios. Teniendo bien claro esto, todo se dará en gloria para Dios. Mateo, capítulo 5 y versículo 16. Ahora bien, cabe preguntarse si se está refiriendo al Dios el Padre o a Jesucristo. La glorificación no cabe duda que se conduce a Dios por Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Lo único acepto delante de Dios es aquello hecho por medio de Cristo. Por tanto, la doxología puede referirse tanto a Dios Padre como a Jesucristo. Con todo, cuando es del Padre,
lo es también del Hijo. Esto es, todas las cosas que pertenecen tanto a Dios en Cristo como a Cristo en Dios. De modo que la gloria y el imperio son de Dios, pero pertenecen también a Jesucristo, puesto que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para ejercer autoridad soberana en todo cuanto existe. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Note que la gloria suprema le corresponde por los siglos de los siglos, como señala el salmista en el Salmo 104, versículo 31, también en Juan capítulo 1, versículo 14, y también en la segunda carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 16 al 18. La enseñanza fundamental es que todo cuanto el creyente haga en cualquier ámbito ha de ser glorificar a Dios, como el apóstol Pablo enseñó cuando dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 31. Y el amén final cierra la doxología y refrenda también todo lo anterior. Y voy terminando con esto. Amigo y amiga oyente, todo viene de Dios. Él nos ha dado la verdad del Evangelio y lo ha hecho para comunicarlo a quienes aún no lo han oído. La palabra de Dios nos enseña en la epístola a los Romanos, capítulo 10 y versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también Romanos, pero ahora el capítulo 5 y versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga oyente, la fe salvífica está basada en la verdad de la palabra de Dios, en otras palabras, en el Evangelio, que está en la Biblia. Es por eso que si tú nunca antes has escuchado el Evangelio, si nunca antes has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, debes de hacerlo para así poder reconciliarte con Dios. Tú has escuchado la palabra de Dios, pero nos dice que somos justificados por la fe. Y esa fe, cuando le abrimos el corazón a Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador, nos dice la misma palabra de Dios que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes paz, si aún no has recibido a Jesucristo, déjame decirte que necesitas a Jesús en tu vida. Acompáñame con esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en este momento. He escuchado tu palabra. Ha producido fe al oír, poquita, pero fe. Y ella me dice que puedo ser justificado por haber creído en tu obra salvífica que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Ahora, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo en este momento como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.